Nos conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La clave me escucha. Volvemos a este segundo tiempo de Metrópolis AM con la actualidad del fútbol local. Siguen los rumores en Universidad de Chile, se tiene que ratificar algún nombre, se dice durante las últimas horas. Colo-Colo, que tuvo una nueva reunión de directorio y que no avanza tanto como desearía el hincha del elenco popular. Tengo una noticia que darles respecto a Colo-Colo y que se los voy a comentar luego, pero vamos a partir en el orden que lo hemos hecho todos estos días. Partimos con Universidad Católica, una Universidad Católica que para muchos tiene pega adelantada, que se ha reforzado bien, pero que ayer leía en redes sociales, que no es el mejor termómetro, pero sí muchos cuestionamientos del hincha cruzado por la calidad de los refuerzos. Hay muchos que están esperando como un refuerzo de renombre en Universidad Católica para esta temporada, mientras que otros dicen, no, la Católica terminó bien, trajo lo que necesita. De ahí hay que tomarlo con pinza. Se sumó Juan Ignacio Díaz al elenco de Universidad Católica, jugador de una temporada regular el último año. Ya hemos hablado lo de Palavecino, lo de Bernardo Cerezo, lo de Jimmy Martínez, Justo Gianni, Juan Ignacio Díaz proveniente de O'Higgins, como lo mencionábamos. Recién se sigue esperando por qué va a pasar con Eduard Bello. Aparecen otros nombres también sonando en Universidad Católica y nuevamente comienza a tomar fuerza el nombre de Michael Baduli, jugador de Audax italiano, que no fue 100% titular la temporada pasada. Es más, estuvo varios partidos en la banca. Un jugador exquisito técnicamente, pero que no ha logrado plasmar en su carrera lo que se esperaba de él. Puede, de la mano de Garnero, si llega a Universidad Católica, tal vez ser ese jugador importante. A ti, Jerko, es una introducción larga. ¿Te parece que realmente se ha reforzado bien Universidad Católica? Y lo segundo, ¿es Baduli un jugador para el UC? ¿Podría reemplazar a Eduard Bello en caso de que este no llegue? ¿O son características distintas? Que a mí me parece que son bien distintos uno en otro, sobre todo en términos de velocidad, en técnica, en cómo juegan. Pero es parte de la construcción de este plantel del UC para la temporada 2026. Sí, si bien se han apurado bastante con la llegada de refuerzos, no siempre ser rápido te quiere decir que va a ser correcto, ¿no? Me parece que han trabajado muchísimo en la profundidad del plantel y tapando, entre comillas, ciertas posiciones donde necesitan más alternativas. Lo de Cerezo me parece bastante claro, ¿no? Para poder pelearle un puesto a Arancibia o ser una alternativa de Arancibia y que se alza como el jugador titular. Lo de Gianni hay que verlo. He escuchado también a colegas decir que lo han visto bien en los entrenamientos, a Gianni y a Jimmy Martínez, que han tenido interesante pretemporada y mucha expectativa para Palavecino y Juan Ignacio Díaz, que creo que son los fichajes más importantes que ha hecho Universidad Católica. Son muy distintos Eduard Bello y Michael Baduli en cuanto a técnica, tú lo decías, sobre todo quizás en cuanto a la velocidad que te puede entregar cada uno. Uno es más para romper, pareciera, Eduard Bello, sí, y otro más para construir, como Baduli, un jugador más asociativo, el último, muy técnico. A mí, yo lo he dicho más de alguna ocasión, es un jugador que tiene exquisitez, que tú lo ves jugar al fútbol y dices, este es muy bueno, pero es el futbolista, el típico futbolista que no logra alcanzar regularidad. Y me parece que para el servicio del equipo, sobre todo en la segunda rueda, con la llegada de Garnero, Eduard Bello le sirvió mucho a Universidad Católica. Entonces, efectivamente son distintos. Uno termina siendo un misterio. Tal vez para muchos Eduard Bello no es un gran jugador, pero es un jugador que ha entendido perfectamente lo que el técnico requiere de él. Sí, yo ayer escuchaba, por ejemplo, a Bruno Sampieri, que está bien al tanto de Universidad Católica, y él decía que Baduli solamente va a llegar a Católica si es que Eduard Bello no puede continuar en la UC, o es el uno o el otro, ¿no? Es una alternativa
lo que te entrega Baduli, que, bueno, Católica lo viene siguiendo hace bastante tiempo, no es primera vez que nos referimos a su posible llegada, y yo creo que él puede dar mucho a este equipo de Católica, sobre todo con Garnero, que es un técnico muy inteligente y que me da la impresión de que a partir de su trabajo, de su suspicacia, le puede entregar un valor importante a Baduli, y ¿por qué no consolidarse en una temporada muy importante donde está la Copa Libertadores como el principal desafío? El otro día pasó piola, pero me llamó la atención una declaración de el Tati Buljubasit. No sé si la pudiste escuchar respecto a la situación de Universidad Católica en cuanto a sus objetivos. Y que él decía, hay gente que no le gusta esta declaración, pero yo lo he dicho muchas veces, que los objetivos de Universidad Católica, o que Universidad Católica se prepara principalmente para ser campeón del torneo nacional que para competir internacionalmente. Siempre ha sido un discurso en la UC, este tema del campeonato, que lo ha logrado en los últimos años, más allá de que ya son varias temporadas en las que no es campeón, pero lo ha logrado, pero la deuda internacional sigue, y a mí sí me gustaría que a nivel dirigencial en alguna temporada se diga el objetivo de Católica es avanzar al menos a octavos de final e intentar meterse a cuartos de final, porque ni siquiera ese es el piso del UC, y creo que es una tarea que tiene pendiente, pero muy pendiente, la dirigencia de Cruzado. Sí, por supuesto, o sea, sobre todo cuando se dio esta lógica del tetracampeonato, nunca se pudo materializar en una campaña positiva a nivel internacional, ni hablar lo que pasó en Copa Sudamericana últimamente con las recientes eliminaciones en las fases previas con equipos chilenos. Y en la temporada pasada, si uno lo piensa, Católica con un mal inicio de semestre y todo terminó en el segundo puesto de la tabla de posiciones, no peleando el título porque Coquimbo Unido estaba totalmente escapado, pero con poquito acá marcaron una diferencia importante, y yo siento que ya es momento de empezar a proyectarlo afuera. Católica se armó con un plantel profundo, me parece, para competir en todos los frentes y marcar también la diferencia en el extranjero. Obviamente depende del sorteo. Yo quiero ser majadero con esto, porque el sorteo de la Copa Libertadores te marca mucho, sobre todo con los argentinos, con los brasileños, pero ya es momento de que Católica empiece a golpear la mesa en materia internacional. Sin duda, y estaremos muy expectantes con todo lo que pueda ocurrir esta temporada con el elenco universitario. Yerko, tú dijiste, lo anticipaste, tengo muchas noticias de Universidad de Chile. Está lo de Lucero, que se sigue esperando. Está lo de Asadi, ¿qué va a pasar? Apareció un nombre desde Coquimbo que podría llegar a Universidad de Chile también. Yerko, cuéntanos toda la información que tienes del elenco azul. Hay harta información. A ver, fuera de la cancha, consignar lo que está pasando con el directorio de la U, que la familia Chapira finalmente vendió sus acciones, y uno de los nombres que aparece justamente en esta compra es José Ramón Correa, que es el director y abogado de Azul Azul, que estuvo metido, por ejemplo, en los problemas con el caso Almirón y que se hizo bastante conocido por eso. Él finalmente se hizo con este paquete accionario, y hay que ver qué ocurre. Pero ¿qué quiere decir esto? Quizás en... Dale nomás, dale. Yo tengo una duda respecto a lo de José Ramón Correa. Su poder adquisitivo da para comprar acciones de Universidad de Chile. La cantidad de acciones que se compran, a mí me llama la atención. Me llama la atención que pueda llegar a adquirir estas, que nunca son en un valor barato y es una suma gigantesca. Cualquier persona no puede acceder a ser un accionista tan representativo en Universidad de Chile. Por otro lado, ha sido un hombre cercano a Michael Clark. Finalmente termina concentrándose el poder en Universidad de Chile, quedando una especie de monopolio en quienes dirigen Azul Azul, todo muy ligado a Sartor, que me parece peligroso, por cómo se ha manejado la U Universidad, o sea, la U en los últimos años. Me parece
que no es la situación más favorable desde sentido de transparencia, desde un montón de lugares que se han generado en la U en los últimos años y que a mí me preocupan, y que sería importante también nuevamente conocer la opinión de la Casa de Estudio respecto a qué pasa con esto, la opinión de la Corfuch, que el fin de semana se volvió a consolidar, que empezó a captar socios nuevamente después de largos años, más allá de que no tiene una participación en la composición actual de Universidad de Chile, al menos desde alguna vocería puede ser interesante, pero es curioso esto que se produce en la U, Yerko. Sí, lo de La Plata a mí también me genera ruido, o sea, es un monto considerable, estamos hablando de 1.000 millones de pesos, ¿cuántos serán? Unos 6.000 millones de pesos, o sea, es importante esta transacción para poder quedarse con el paquete accionario que dejó la familia Chapira, y como dices tú, a ver, antes eran 9 sillas, de las cuales 4 pertenecían más bien al entorno de Clark, y ahora se suman 2, o sea, son 6 sillas de 9 que están profundamente ligadas al entorno de Sartor, de Michael Clark, 6 de 9, a eso se le suma también la figura de Pavés, que está como en el medio, y 2 sillas más que pertenecen a la Casa de Estudios, o sea... Que antiguamente, con la composición de la familia Chapira, muchas veces generaba una oposición, o generaba que se sepan cosas que no gustaban al interior de Universidad de Chile. Ahora, como que todo se cierra, todo se compacta en los mismos, en medio de toda esta situación que ha vivido la U con Sartor, que no deja de ser llamativa y para mí preocupante. Para mí preocupante, y acá es cuando muchas veces nos dijeron, llegaron las sociedades anónimas para transparentar todo esto, y muchas veces terminan quedando dudas desde dónde vienen los capitales, desde dónde proviene el dinero. Y aquí sería importante que esto se pueda transparentar, se pueda saber. Acá cuando algunos hablan del secreto bancario, por ejemplo, para este tipo de cosas sería muy importante también saber de dónde provienen todos los dineros. Entonces, no deja de ser curioso lo que pasa con Universidad de Chile. Y en el fútbol, Yerko, ¿qué es lo que está pasando con la U? Atentos a la situación de Matías Sepúlveda, que bueno, ya está listo en Lanús, se van a pagar $1 millón correspondientes a su cláusula de salida, y la U también tiene que tomar decisiones en ese sentido, si es que se queda con No fallé Salomón. Cuando lo dije, Yerko. No, estuviste certero, como siempre, como siempre. Hay que ver qué ocurre, porque se habla mucho de Marcelo Morales, también con una posible vuelta, aunque la idea de mantener a Salomoni también gusta, porque bueno, tuvo una buena temporada durante el 2025. Fue presentado Octavio Rivero en conferencia de prensa junto a Lucas Romero, el segundo y tercer refuerzo respectivamente para la U, y hay que ver qué ocurre con Juan Martín Lucero. La información que manejo es que él ya tiene todo acordado para llegar a la U, a lo menos con el club, pero tiene que destrabar su salida de Fortaleza, y falta un tema importante. A él le quedan 2 años de contrato y está pidiendo una compensación económica por término anticipado, que es algo que ocurre siempre, ¿no? Que suele ocurrir en el fútbol y en cualquier empresa, correspondiente a un 50% del contrato. Esto está en pleno proceso de negociación con el equipo brasileño, y la idea es destrabarlo de acá al viernes. Así que quedan días de teleserie para solucionar lo que pasa. No debe ser fácil. No debe ser fácil negociar con Lucero. No debe ser fácil negociar con su representante. Acá en Chile ya conocemos su historia por lo que pasó en Colo-Colo, pero un jugador que quiere salir, que quiere buscar su salida y que además busca esta compensación, al menos es llamativo y ha dilatado la situación bastante. Ojo Universidad de Chile, porque estas cuestiones se repiten, las tendencias de los clubes, y no vaya a ser cosa que después a mitad de semestre, a final de temporada, la U esté teniendo un problema con Lucero, o porque quiere partir, o porque quiere alguna mejora, porque claramente está demostrando que no es fácil y para nada negociar con él. Que está el precedente con Colo-Colo, hay que ver qué ocurre. O sea, desde lo futbolístico obviamente es un jugador que interesa y que la U quiere
tenerlo para la próxima temporada, pero por supuesto que está el tema legal. Si me preguntan a mí, hay que esperar de acá al viernes, pueden haber novedades. Ya está acordado con el club su llegada, pero tiene que destrabar económicamente su salida de Fortaleza. Tú mencionabas el caso de Benjamín Chandía, de Coquimbo Unido, que también se alza como una alternativa, porque la U creo que necesita un extremo izquierdo, que es justamente la posición donde está Ignacio Vázquez, que al parecer está como se alza como la carta más importante para sumar minutos sub-21 en esta temporada. Chandía de Coquimbo Unido, ¿no? Que fue un buen valor en el equipo pirata. Interesante Chandía no te suma minutos sub-21 si ya en esta temporada. No, sí, pero es porque necesita opciones justamente como extremo izquierdo, necesitan porque cuando tú hablabas de los minutos sub-21 te refería a Ignacio Vázquez, para que la gente no se vaya a confundir, porque fue justo en el cierre, sino que para que no se vayan a confundir, y que está esta opción de Benjamín Chandía. Benjamín Chandía, una figura más que interesante en la campaña de Coquimbo Unido, y no solo en la última, que uno vio mucho a Coquimbo por ser campeón, desde su irrupción en el fútbol. Es un jugador con mucha técnica en velocidad, que le gusta encarar y que podría tener un tremendo salto en su carrera en Universidad de Chile. Más de características, no sé, mencionamos un poquito lo de Julián Alfaro o lo de Maxi Guerrero, de ese tipo de característica de futbolista, y que veremos si se termina dando en una posición que la U necesita. Puede ser un interesante salto en la carrera de Chandía, y que también va a tener esta interrogante que han tenido muchos futbolistas de Coquimbo: si quedarse a jugar Copa Libertadores o a buscar la posibilidad de seguir en la U. No sé si lo perdí ayer o estamos ahí en un cambio de plano para ir cerrando lo que está pasando con esta Universidad de Chile, que ya nos decían, está la duda de Juan Martín Lucero, la posibilidad de Chandía, que el día de ayer fue presentado Octavio Rivero, y que comienza a conformar este plantel para la temporada 2026, que en estos días ya se encuentra en Pirque, en el complejo del CIFUB, realizando parte de su pretemporada, que ya había comenzado en el CDA durante la semana pasada. Momento de quiebre en nuestro programa. Vamos a ir con la actualidad de Colo-Colo, que también tiene bastante información. Pero antes, y como todos los días, les presento de la mano de micasinoenvivo.com el partido del día. El partido del día. micasino.com. Claro que sí, porque la mejor casa de entretenimiento online de Chile tiene partidos interesantes para esta jornada, y vamos a ir a la Copa del Rey y a la Bundesliga, porque hoy, martes 13 a las 17 horas, juega Cultura Leonesa versus el Athletic Club. Nos jugamos por la sorpresa, Cultural Leonesa, que ha ganado 3 partidos en la Copa del Rey. No es menor, el dato está ahí. Real Sociedad versus Osasuna. Real Sociedad anota un mínimo de 2 goles, que lo ha hecho al menos en sus últimos 4 partidos. Stuttgart con el Frankfurt. Vamos por el Frankfurt, que el Frankfurt anota un mínimo de 3 goles. Borussia Dortmund con el Werder Bremen. Empate. Y el Hamburgo versus el Bayer 04, gana el Bayer 04. Se dan estas combinaciones, jugamos 10 luquitas y podrás ganar, atención, 7.346.891 pesos, porque en micasinoenvivo.com juega, gana y sobre todo cobra. micasinoenvivo.com. Y con micasinoenvivo.com nos metemos en la realidad de Colo-Colo. Ya tengo a Yerko también nuevamente. ¿Te quedó algo para el cierre de Universidad de Chile o estamos, Yerko? Sí, no, atentos a la situación de Lucas Asadi, porque se pronunció también la prensa brasileña respecto a estos problemas de pago que han tenido con Palestino y Atlético Mineiro, ¿no? Por el caso de Iván Román, de que no hay cuotas pagadas por el pago del central chileno, y esto por supuesto que genera desconfianza en Azul respecto a la situación de Lucas Asadi, que es un jugador que interesa en el cuadro de Belo Horizonte. Se hablan de $5 millones por el gran porcentaje del pase del jugador,
y hay que ver qué ocurre con el atacante chileno, que también podría emigrar en este mercado de fichajes. Muy bien, estaremos en lo que queda de semana viendo qué va a pasar con la realidad de Universidad de Chile, y como lo decía anteriormente, nos metemos en la realidad de Colo-Colo. Ayer, Yerko, reunión de directorio, se esperaban muchas novedades respecto al 9. Tengo cosas que contarle respecto al 9, porque se hablaba de Damián Pizarro, se hablaba de la posibilidad de Maximiliano Romero, y finalmente el día de ayer en directorio no se abordó la situación del centro delantero. No fue tema. Se abordó la votación de Javier Méndez en una reunión que me dicen fue bastante corta. Votación unánime, se aprobó por unanimidad la llegada del zaguero central uruguayo proveniente de Peñarol, que ya llegó a Chile el día de ayer, previo a la reunión, ya tenía las autorizaciones, estaban los montos de acuerdo, faltaba la validación en el directorio de blanco y negro, pero ya había viajado a Chile para someterse a los exámenes que habría sorteado sin ningún tipo de inconveniente, y que el día de hoy va a ser presentado como refuerzo en el Estadio Monumental. Todo indica que va a ser dupla central titular Javier Méndez con Joaquín Sosa, defensa uruguaya en Colo-Colo, uno de mucho más carácter como Javier Méndez, uno Nobel que ha tenido poco fútbol en los últimos años como una constante, ya que ha cambiado mucho de club, más allá de que en Colombia, en Santa Fe, había empezado a jugar bastante. Se busca como la dupla de centrales para Colo-Colo. Calados me parece que no son. Sosa no lo es, tiene mucha experiencia y ha jugado mucho más, pero deja algunas dudas por sus últimos partidos en Peñarol. Javier Méndez, aunque a mí me dan muy buenas referencias de él y me hablan muy bien de lo que puede ser como futbolista y lo que puede aportar en Colo-Colo. Tal vez la línea defensiva de Colo-Colo se va clarificando con Matías Fernández, jugador nuevo, por la derecha, Javier Méndez, central derecho, Joaquín Sosa, central por la izquierda, y tendría que ser en un inicio Eric Wingberg. Me dicen que anda muy bien Diego Ulloa en la pretemporada, pero esos serían los 4 del fondo, donde de los 4, 3 serían nuevos en Colo-Colo, Yerko. Eso justamente te iba a comentar, o sea, una defensa completamente nueva, obviamente con características distintas. Méndez quizás no es el jugador más rápido y técnicamente más destacado, pero tiene otras cosas, o sea, en los duelos aéreos está bastante bien, es un jugador que tiene carácter, que quizás pueda cumplir con esa falta de liderazgo que me parece que careció Colo-Colo en la temporada pasada, pero hay que ver cómo se complementa con Sosa, que entiendo que en verdad no se conocen futbolísticamente, y la inclusión de Matías Fernández Cordero por la banda y el caso de Wimberg. Es interesante lo que viene para Colo-Colo en esta pretemporada, ver cómo se van afiatando estas piezas en defensa, y si funciona, bueno, ya tienes la mitad del equipo para adelante, y hay que ver cómo se va trabajando también de cara a la mitad del campo y en delantera, ¿no? Y en delantera, que genera las grandes interrogantes, Yerko, respecto a lo que va a ocurrir. Anoche, muy tarde, ya estaba acostado, y cuando digo muy tarde, fue muy tarde. Estaba casi durmiendo, y me llegó un mensaje del interior de Blanco y Negro. Me llegó un mensaje, y que traía esta noticia de Damián Pizarro, que muchos lo dieron por hecho. Voy a buscar textual el mensaje y te lo voy a leer. Se lo voy a contar a la gente también. Me mandan un link de una nota del Aire Libre, donde se hablaba de la posibilidad, que era de varios días atrás, de que Damián Pizarro tendría todo listo para llegar a Colo-Colo. Y la respuesta que me dan es: eso no es cierto, Edson. Eso no es cierto, Edson. Y mira lo que dice el segundo mensaje. Ya. No creo que esto ocurra. O sea, me van descartando a Damián Pizarro como posibilidad en Colo-Colo, porque ha trascendido mucho que se está esperando por él, que quiere ser él el nombre que va a llegar, y me plantean eso. Yo ya había hablado de la situación del entrenador, que no estaría tan de acuerdo con su llegada, de que el bloque vial no estaría aprobando su llegada,
y que el club apoyaría la moción del entrenador. Lo que me dicen ayer, no creo que esto ocurra. Después me agregan, Romero es una de las posibilidades, a quien también se le estaba dando por hecho. Pero hay más nombres. Se verá luego. De aquí a la próxima semana tendría que haber refuerzo. Pero me parece que lo que hemos venido hablando de Damián Pizarro, lo que hemos venido hablando de Maxi Romero, lo de Damián me parece que se comienza a alejar de Colo-Colo, que Romero no era la carta segura que muchos decían, por eso ayer me decían, no me la quiero jugar, tenía alguna intuición media extraña respecto a lo que podría ocurrir, y que al parecer hay otros nombres, el de Carlos Lucumí, uno de ellos, y otros que no nos hemos enterado que están en la órbita de Colo-Colo. Entonces, me parece que la no respuesta el día de ayer tiene que ver probablemente porque no hay mucha conformidad por parte del técnico respecto a la llegada de Damián Pizarro y que surgen otras posibilidades, otros nombres en el ataque de Colo-Colo que se tarda, que se demora. A mí me decían que esto se podría resolver la próxima semana. Colo-Colo parte mañana a Uruguay, pero al parecer no se quieren apresurar en el 9 y no cometer errores. Oye, lo que la gente pregunta mucho también, lo que he podido consultar con varios colegas, la situación del arquero tampoco avanza, ¿no? No hay, pregunté, porque uno cuando te empieza a tirar información hacia el respecto, uno aprovecha. Y me dijeron, no te lo puedo responder. No está definida la situación del arquero. Yo insisto, y lo que manejo, Fernando Ortiz quiere sí o sí un arquero. Veremos qué pasa con el 9. No vaya a ser cosa que abra la billetera un poco más en el 9 y se termine cerrando un plantel y de esa forma dejar algo más conforme al técnico. Veremos, pero de momento la búsqueda principal en Colo-Colo está en el terreno ofensivo, está en el centro delantero y tiene que ver con esta realidad donde me comienzan a descartar a Damián Pizarro. Yo de lleno no lo descartaría, pero me parece que hay fuerzas al interior de Blanco y Negro que derechamente no lo quieren. Es complicado el tema porque, claro, o sea, Pizarro tuvo un paso en Colo-Colo que la gente lo recuerda bien, lo recuerda mal, pero es una realidad completamente distinta. Está Fernando Ortiz ahora en el mando y como te digo, o sea, él puede ver los antecedentes, ver que no jugó en Francia, de que no jugó en Italia, de que viene sin minutos y que está en pleno proceso también de quizás de formación, porque aún le queda margen de mejora, y él está en todo su derecho de bajar ese fichaje, ¿no? Si no está interesado en la llegada de Pizarro. Hay que ver qué ocurre con el joven delantero de Colo-Colo. De ex Colo-Colo. Sí. Veremos qué termina pasando. 7:59 de este 13 de enero. Nosotros llegamos a la parte final de este Metrópolis AM. Ustedes sigan en la 92.9 con todo el tren programático de Radio La Clave. Nosotros nos reencontramos mañana tempranito, como todos los días, a las 7 AM. Ustedes, en realidad, te van a estar acompañando, Yerko. Yo no voy a estar, voy a ir rumbo a Uruguay, a los partidos amistosos que va a tener Colo-Colo allá. Reaparezco el día jueves, así que un abrazo grande, que estén muy bien. Chao, chao. Ya lo vis